Hoy en Vale. Noche de Boxeo os vamos a hablar de Paulino Uzkudun y de Primo Carnera, que son dos boxeadores muy importantes de una época que ya tocamos en el segundo programa, pero que nos lo habíamos dejado un poco en el tintero, ¿verdad, Mateo? Sí, es cuando hablamos del boxeo de entreguerras con grandes boxeadores como Baer, Schmeling, luego empezará también un poco más tarde, pero Joe Louis también. Y bueno, pues una época dorada del boxeo con boxeadores muy buenos técnicamente, algunos, y otros como, vamos, los que vamos a hablar hoy, sobre todo de Primo Carnera, que vamos, técnicamente no era tan bueno, pero era enorme, como veremos. Además que nos habíamos dejado un poco en el tintero los dos grandes pesos pesados que tuvimos tanto en Italia como en España, ¿verdad? Porque no hemos tenido otros desde esa época. Sí, de hecho, Primo Carnera fue además el primer campeón del mundo de los pesos pesados italiano y bueno, y también hay que ver un poco también sus trayectorias. Ya hablamos en su día de Max Schmeling y de cómo la propaganda nazi lo utilizó, pero bueno, hoy pues pasó más algo parecido con el franquismo en España, con Uzkudun y sobre todo en Italia con Primo Carnera con el fascismo. De hecho, la idea del hombre fuerte, poderoso, pues estaba reflejada totalmente en este boxeador italiano que en realidad hizo su fortuna fuera de Italia. Sí, tampoco es que fuera muy guapo, pero bueno, es que el representante español tampoco. Digamos que eran tíos grandes, muy fuertes, muy duros. En el caso del italiano y el español, es verdad que no tenían una gran técnica. Carnera se destacaba más por ser un tío enorme con muchísima pegada y Uzkudun, alguien que había sido a Aizkolaris y que tenía un encaje brutal. De hecho, es verdad que lo pagaría al final de su vida, pero digamos que son dos boxeadores que son dentro de los pesos pesados lo mejor que tenemos, tanto en Italia como en España, pero que no destacaban por la técnica precisamente, como se ha comentado Mateo. No, eran diferentes porque además Uzkudun, que pegaba durísimo, pero no era muy alto. No, Era 1,78. unos 78, con lo cual, pues nada, un bajito. También hay que tener en cuenta la época, estamos hablando de los años 20-30, Eso es. la gente era más bajita que hoy, pero es que Primo Carnera medía 1,97, era enorme, tenía unas manos vamos, asustaban. Fíjate que cuando nació pesaba ya 8 kilos, lo cual era ya una especie de toro que luego tuvo suerte no solo en el mundo del boxeo, sino en el mundo de la lucha libre, en el wrestling, en todo lo que fuera lucha, Sí. pero además porque lo consideraban una especie de fenómeno así raro, una especie de hombre animal casi, que llama mucho la atención, sobre todo por su tamaño, ¿no? Fíjate que en un momento de su carrera llegó a pesar hasta 120 kilos, repartido en 1,97. Hoy en día sabemos que hay boxeadores de pesos pesados que por ahí van, que pesan mucho y que son grandes, pero no era lo más habitual en esa época. De hecho, luego veremos algunos vídeos y al lado de todos los rivales, es que parece que es el doble de grande. Y era alguien que casi le encauzaron su carrera para que fuese, bueno, vamos a empezar por Primo Carnera, como ya podéis ver, era alguien que le habían casi encauzado su carrera hacia el boxeo, porque no era una persona que tuviese predilección por el boxeo, por ser violento, ¿verdad? Al principio él. No, para nada. De hecho, incluso se cuenta que incluso durante sus combates, y sobre todo a raíz de un combate trágico que luego vamos a comentar, Sí. pues en el fondo él pegaba duro, pero nunca pegaba al 100% de su fuerza. Y no era, pues él se había dedicado a otra cosa. Él, que nació en una región del noreste de Italia, una familia muy pobre, justo después de la Primera Guerra Mundial tuvo que emigrar para encontrar trabajo. Y fíjate que durante la Primera Guerra Mundial lo para la policía y le dice, oye, usted es un desertor, usted tendría que estar en el frente luchando. Y tenía tan solo 11 años, pero la policía no se lo creía, porque ya parecía un hombre mayor. Claro. Y la familia, vamos, les costó bastante que le dejaran, vamos, que dejaran libre, porque le habían detenido como por desertor. Y tenía tan solo 11 años. Después de la Primera Guerra Mundial, emigra y se va a vivir a Francia. Y ahí empieza a trabajar en un circo de estos itinerantes, donde es el hombre que lucha
el luchador que lucha también incluso con personas de los pueblos donde van para ver si alguien puede con él, si alguien puede ganarle. Nadie le gana y es justamente ahí cuando un boxeador profesional lo ve y dice, bueno, pues este puede convertirse en un gran boxeador, por lo menos por su potencia y por lo menos por el tamaño tan inusual. Y efectivamente, pues empieza ahí justamente en Francia con los primeros combates, el primero como profesional en el año 1928 y luego ya se lo llevan a Estados Unidos, que es cuando empieza su gran carrera, que en total es una carrera de 103 peleas, de las cuales 89 ganadas y de estas 89 ganadas 76 por KO, con lo cual era tremendo, pegaba muchísimo, muchos de los KOs en el primer asalto de los combates. Eso es. Sí, es curioso, yo ya había leído en algún momento que al pobre hombre le trataron casi como un monstruo de feria, porque empezó en un circo directamente, y no porque algo que quisiera él, sino porque se unieron las dos circunstancias, de ser pobre y de ser un gigante, ¿verdad? Entonces le tenían casi como, pues eso, un animal de circo al pobre hombre. Además en Italia siempre ha habido la idea de que fuera, bueno, no había ido a la escuela, con lo cual efectivamente era como semi-analfabeto, pero además como un poco tonto, ¿no? Y bueno, en realidad el Primo Carnera estuvo viviendo en Francia y luego estuvo viviendo en Estados Unidos y aprendió el francés y el inglés bastante bien. De hecho, hay entrevistas, sobre todo en inglés, del periodo norteamericano, donde pues, se puede oír, pues se puede escuchar que su nivel de inglés es bastante bueno y no era lo más normal para esa época, tener un manejo de otros idiomas. Pero siempre ha habido un poco la idea de Primo Carnera como pues, una persona con pocas luces. Sí, supongo que la gente tenía prejuicios, un tío tan grande, que era un boxeador, que era muy bestia, pues directamente la gente se hacía ideas preconcebidas, pero luego incluso saltó al cine, ¿verdad? Pues es decir, hemos visto fotos de él con actrices y una figura importante, no solo en el boxeo. Sí, sí, se dio al cine y luego también en Italia lo invitaban mucho ya antes de su muerte, ¿no? Lo invitaban mucho, sobre todo un poco también, la verdad que le tomaban un poco el pelo. Hay programas que se pueden encontrar en YouTube donde en realidad lo más gracioso era ver él al lado del presentador y ver la diferencia del tamaño de los pies, de las manos, como si fuera una especie de animal de feria, ¿no? Un poco casi insultante, ¿no? Para el pobre. El pobre que en realidad decidió, una vez terminada su carrera, volver a Italia, justamente en ese pueblo donde había nacido, en el norte de Italia, y morir ahí ya bastante enfermo. Fíjate que le tuvieron que exportar un riñón por una enfermedad que se detectó y se murió de cirrosis hepática a la edad temprana, yo creo que tenía unos 60 años, pero sí que decidió volver a su pueblo y en su pueblo, vamos, es el héroe todavía de su pueblo, hay creo que una especie de museo dedicado a él, por lo cual siempre ha habido un recuerdo muy positivo de Primo Carnera en Italia. Y antes de meternos en los combates, que vamos a ver unos pocos combates de Primo Carnera, antes de hablaros yo de Uzkudun y luego ver los dos combates que disputaron entre ellos, yo te iba a preguntar, tanto Smelling como Uzkudu, perdón, tuvieron que participar, uno en la Guerra Civil Española y otro en la Segunda Guerra Mundial, también porque les instrumentalizó mucho el gobierno de sus países. Es decir, se apropiaron un poco tanto de Smelling como de Uzkudun. En el caso de Primo Carnera lo utilizó también Mussolini mucho, pero ¿llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial o quedó excluido de eso? No, ¿sabes qué pasa? Él estaba viviendo en Estados Unidos cuando gana el Mundial y claro, era el primer italiano que gana un Mundial de los pesos pesados y es normal también que el gobierno de Italia, que en el momento era el gobierno de Mussolini, pues le homenajeara y además se aprovecharon un poco, ¿no? De esa imagen de hombre tan grande, de un gran pegador que era, y sí que lo usa. De hecho, hay fotos que vamos a poner también aquí en este vídeo, de él vestido de camisa negra, que así eran los camisas negras italianos, pero era fascista como podía serlo una persona cualquiera. Quiero decir que luego ideológicamente nunca se ha escorado hacia el fascismo, ni mucho menos, porque además es que ni siquiera vivía en Italia. Y como se sabe, para tener muchísimos trabajos en aquella época tenías que afiliarte al partido, con lo cual Claro.
Sí. Era normal que lo usaran desde un punto de vista propagandístico para rendirle homenaje, pero también un poco para aprovecharse de su imagen de campeón y de campeón de un deporte que en aquella época era un deporte con muchos seguidores. De hecho, luego veremos las imágenes del primer combate entre Uzkudun y Primo Carnera en Montjuïc, en Barcelona. Según las fuentes, fueron entre 75.000 y 90.000 personas ese día para ver ese combate. Fue el evento más importante del deporte español hasta esa fecha. Sí. Fue increíble, año 1930, un estadio repleto. Sería casi difícil hoy en día, bueno, hoy en día no, por la pandemia no puede ir nadie, pero hasta hace un año, 75.000 o 90.000 personas para ver un combate de ese calibre es algo único. Estamos hablando del año 1930. Y es curioso porque luego, por razones políticas, lo comentaré al final del programa, la figura de Pauline Uzkudun es que no la conoce prácticamente nadie, a no ser que sean los que son aficionados realmente al boxeo en España. No la conoce nadie. Y luego sí llega un poco al oído del resto de la gente la figura de Urtain, que tenía algo que ver, que ya hablaré luego al final de Uzkudun, pero no, era otro nivel completamente distinto. Si te parece, empezamos a ver combates y nos cuentas por encima. Sí, yo creo que el primer combate que habría que ver es ese combate trágico entre Primo Carnera y Ernie Schaff, 10 de febrero del año 1933, y es un combate trágico porque eran las semifinales del Campeonato del Mundo. Sí. Quien ganaba, el ganador de este combate, pues iba a enfrentarse al campeón Jack Sharkey, y además Jack Sharkey y Schaff eran amigos, era uno el sparring del otro, se entrenaban juntos muchas veces. Gana Primo Carnera por KO en el asalto número 6, pero Schaff se desmaya y se descubre poco después que tiene una hemorragia craneal y fallece 4 días después. Si yo creo que esto... Lo pongo ahora y lo vemos mientras lo comentamos. Por lo que mientras tanto lo podemos comentar, pero yo creo que eso marcó la carrera de Primo Carnera. De hecho, él mantuvo una relación maravillosa con la familia de Schaff. Ahí lo tenemos, el round número 13 nos has dicho, ¿verdad? Que era que teníamos que ver el del KO. El número 13 fue, sí. Vemos ya la diferencia de tamaño brutal. La diferencia de tamaño se puede ver tranquilamente aquí, donde tenemos a... espérate. No, pero aquí vemos el KO, que en realidad tampoco ha sido tan... Sí. Bueno, claro, la verdad es que le ha hecho polvo, pero hasta ese momento no estaba demasiado deteriorado. De hecho, ha sido un 1-2. No, lo que pasa que es... mira, y luego cómo se acerca a él... intenta levantar. Como buen tío que era, para sujetarle. Y en el fondo sí, ese jab de izquierda no parecía un jab tan tremendo, pero estamos en el asalto número 13. La diferencia de tamaño se puede apreciar. Antes se podía apreciar bastante bien. Sí, y mira, bueno, aquí lo voy a volver a poner, el golpe. Rodea, ¿no? Mira la diferencia de tamaño, pues efectivamente era grande. Y 13 asaltos, pues machacándole, con además un boxeo, por lo que podemos ver, donde la guardia muchas veces era una guardia bastante baja, incluso Carnera, ¿no? El Primo Carnera, la defensa de Primo Carnera era malilla. Lo curioso, de hecho, se llama la atención que Schaff está bastante entero en el asalto número 13, ¿verdad? Y le mete un 1-2, que suponemos que era la fuerza descomunal la que tenía Carnera, pero que si hubiese sido otra circunstancia no habríamos pensado que le habría dado tan fuerte. Y directamente es que le mató con ese golpe. Sí, totalmente. Lo mata con ese golpe y yo repito, esto es algo que le marca durante todo el futuro, ese asalto número 13, porque es verdad que luego se llegó a decir que Schaff se estaba recuperando de una enfermedad, de una gripe muy fuerte, que no estaba preparado para ese tipo de combate, pero el caso es que se murió y claro, para el otro, para Carnera fue un drama también.
Sí, porque le vemos que intenta levantarle, que luego ni siquiera se alegra mucho de haber ganado el combate porque debía dar por ganado antes de empezar. Y luego muchas circunstancias. El asalto número 13, el número de la mala suerte. Luego se han hecho muchas películas de boxeadores que mataban a sus contrincantes y quedaban realmente traumatizados. Me estoy acordando de una película de John Wayne que se llama The Quiet Man, que el protagonista John Wayne vuelve a su Irlanda natal después de haber matado a alguien y del trauma que le supuso, pues había dejado la carrera. Esto fue el combate por conseguir el puesto para aspirante, ¿verdad? Y nos estás comentando que encima este hombre era amigo del campeón del mundo. Claro, era amigo de Sharkey, entrenaban juntos y si contra Schaff el combate fue en el Madison Square Garden de Nueva York, pocos meses después, el 29 de junio, Primo Carnera pues, se enfrenta a Jack Sharkey en el Madison Square Garden Bowl, que está en el Queens, en Nueva York, pero no es el famoso Madison Square Garden, sino que es otro. Le gana a Sharkey, digamos, Primo Carnera. Podemos verlo si quieres también. Voy a darle. ¿Te puedes imaginar el ánimo que debía llevar Sharkey para ese combate cuando se había encargado a su amiguete antes? Justo estaba este boxeador, que encima debía ser alguien de un nivel parecido porque era su compañero de sparring y con el que te vas a enfrentar le ha matado en el combate anterior. O sea que hay que tener los cuadrados para subirse ahí, ¿eh? Sí, no, y además, si ahora vemos las imágenes, el tamaño es muy parecido. El de Schaff y Sharkey eran tamaños parecidos, bastante inferiores al tamaño de Carnera. De Carnera, que era le doy Sharkey Carnera por el título mundial. Sí, lo estoy viendo y se puede apreciar varias cosas. Primero, la movilidad mayor de Sharkey, el tamaño bastante inferior, y luego podemos ver también que Primo Carnera, de manera un poco no muy elegante, veis cómo peleaba, pero es que además le llegan bastante golpes. Sí. Pero vemos a Sharkey que combate con primero muy hecho hacia adelante con la cabeza y además con la guardia bastante baja. Ambos boxeadores en realidad, los brazos los tienen bastante abajo. Estamos hablando del asalto número 6, sí. Con lo cual pues les quedaba bastante de combate todavía. Y vemos aquí el golpe bastante duro que deja KO a Sharkey. Además aquí lo deja KO y veis que a diferencia de hoy el árbitro ya hubiera interrumpido el combate, sin embargo el árbitro sigue contando cuando se ve claramente que Sharkey no puede hacer nada. Y en este momento consigue el título de campeón del mundo, ¿verdad? Sí, consigue el título de campeón del mundo, es cuando es homenajeado después de eso por Mussolini en Italia, aparecen sus fotos en todos los periódicos, incluso aparecen sus fotos en muchas ciudades italianas. Claro, lo que pasa es que fue un título mundial un poco efímero porque le dura muy poco. Lo defiende contra Tommy Loughran. Tommy Loughran, vamos, hay una diferencia de tamaño ya ahí enorme. 38 kilos de diferencia entre los dos y además fue la mayor diferencia de tamaño de la historia del boxeo de los pesos pesados hasta el año 2005 cuando Valuev y John Ruiz se enfrentan y podemos ver las fotos aquí del tamaño, la diferencia de tamaño entre los dos, que era 39 kilos. Es enorme, o sea, Valuev era mucho, grande. Pero es que Primo Carnera al lado de Valuev era un enano. Valuev creo que ha sido el campeón de los pesos pesados más grande, de los boxeadores más grandes que ha habido, y realmente era un tío muy, muy, muy torpe. Muy torpe, o sea, sí. Ya, no sé si lo habéis visto boxear alguna vez, pero un tío que realmente no tenía nada que hacer en el boxeo. Era una versión pasada de vueltas de Primo Carnera en el año 2000. Sí, la versión contemporánea de Primo Carnera. Y ahí sí que, obviamente, también debido al tamaño, gana por decisión unánime, con lo cual llegaron al final, que eso también es curioso, no le noqueó. Y ya la siguiente pelea es ya en el año 1934, el 11 de junio, contra Max Baer. Max Baer, que era un gran campeón, pero que perdió contra Uzkudu, me parece. Sí. Y perdió aquí la defensa del título, Primo Carnera, en el asalto número 11,
pero había sido noqueado en muchísimas ocasiones, más de 10 veces. Además, ahora lo vemos. Si te parece que lo tenemos aquí preparado también, vamos a ver. Sí, porque además es curioso ver cómo, además, las reglas en el boxeo cambian y cómo ahí lo tenemos. cada vez que se cae al suelo, cada vez que se cae al suelo, se levanta y el otro le sigue pegando, no como ahora que hay que terminar de contarle. Veis, mía. aquí ya se va al suelo una vez, se levanta, pero se le echa encima enseguida y se va otra vez, se agarra a las cuerdas. Nunca Otra vez detrás. Acostumbraremos a eso, ¿verdad? A un boxeador agarrado a las cuerdas. Y aquí que no puede más y sigue. El árbitro que intenta meterse de por medio, pero el combate sigue. Y otra vez, o sea, es una pelea de taberna casi, pero vamos. Por el título de los pesos pesados. El año título de pesos pesados contra Max Baer, que además era el, vamos, todas las mujeres estaban enamoradas de él, porque era el guaperas del boxeo de aquella época. Un tío que tenía éxito también fuera del ring, era un tío elegante, por lo visto bastante majete y brillante. Y nada, pues eso es lo que le dura el cinturón de los pesos pesados a Primo Carnera. Y después de eso, pues estamos en este caso, estamos en el 34 con Baer, y luego en el 35 ya pierde por KO limpios contra Joe Louis, nada más y nada menos que contra Joe Louis, y termina ya prácticamente su carrera, una carrera que sigue hasta en realidad el año 40-46, pero con una interrupción de varios años entre el 37 y el 45, sobre todo por esa enfermedad que tiene, que le diagnostican el diabetes y le tienen que quitar un riñón. Y luego ya van sumando otros tipos de enfermedades como la cirrosis y muere en el año 1967, como dije al principio, en Sequals, que es ese pueblo perdido por Friuli, y donde pues entró en el mito del boxeo italiano. Es curioso, vemos como hay un cambio de época cuando aparece Joe Louis, ¿verdad? En los pesos pesados. Es decir, es un boxeador mucho más técnico. De hecho, para algunos todavía está considerado como el mejor peso pesado de todos los tiempos desde un punto de vista técnico. Y claro, se estaba enfrentando a boxeadores que estaban basando todo en la fuerza bruta o en la pegada descomunal, pero vemos como era otro mundo directamente. Cuando vino Joe Louis acabó con todos. Sí. Sí, Joe Louis que acabó con todo, cambió todo. A mí Baer me gustaba, la verdad, que de esa época Baer creo que era uno de los que más me gustaban, pero efectivamente luego el boxeo cambia, sobre todo gracias a Joe Louis. Y de hecho, Joe Louis fue el último que peleó, contra quien peleó Uzkudun también, fue el que le retiró. La última pelea, se le ¿verdad? quitaron las ganas, eso es. Mira, os voy a hablar un poquito de Paulin Uzkudun, que fue... obviamente es el mejor peso pesado español de todos los tiempos, pero es posible, y yo estoy de acuerdo, que haya sido el mejor boxeador español de todos los tiempos. Es decir, porque es el único que realmente se ha enfrentado a los mejores. Es decir, hasta ahora hemos tenido boxeadores que sí, de vez en cuando se medían a los mejores. Normalmente ya lo hablamos con Jero en su momento, el programa que hicimos, que tuvimos mala suerte y perdíamos todos los combates importantes que teníamos. Pero Uzkudun también. Uzkudun también, bueno, pero ganó a Max Baer. Le ganó a Baer, a Baer, pero luego perdió contra Schaff justamente un año antes de que peleara contra Carnera y luego muriera después de 4 días, ¿no? Pero perdió contra Carnera, perdió contra Schmeling, contra Lewis. Es verdad que contra Schmeling también tuvo un empate. Es verdad. Primero, os voy a contar un poco resumido su vida. Nació en Regil o Ecerril, Guipúzcoa, en el año 1899. Tiene un récord de un 49-17-3 con 33 KOs. Es decir, no es muy espectacular, pero es que os he comentado que es que se midió con los mejores. No... Luego, por ejemplo, Urtain tenía un récord mucho mejor, pero no tiene nada que ver. Empezó como Aizkolaris, es decir, un leñador vasco. Es un deporte típico de allí. De hecho, su nickname, su mote, era el leñador vasco. Era como se le conocía a Paulino Uzkudun ahí en Estados Unidos. Y la verdad es que, como ya habéis visto, bueno, todavía no habéis visto los vídeos, os lo voy a poner después, pero ya os lo ha comentado Mateo, era alguien que no tenía mucha técnica, la verdad. Empezó en el boxeo bastante mayor
Pegaba muy duro, pero sobre todo el plus que tenía es que sabía encajar muy bien los golpes, aguantaba unas palizas tremendas. Ahora hoy en día os podéis imaginar a Rocky, que aparte siempre se ganaba el corazón de los espectadores porque se llevaba palizas y volvía y volvía y volvía, encajaba muy bien los golpes, siendo alguien relativamente pequeñito, medía unos 78, y la verdad es que llegó donde llegó. No llegó a ser nunca campeón del mundo, eso sí es cierto, pero bueno, lo intentó y se midió a los mejores. El primer combate internacional importante que tuvo fue contra el campeón soviético en el 23, que le hizo un KO, le ganó, y siempre vacilaba con que había sido el primer español que había ganado a los comunistas. Bueno, se lo tomó así en el año 23, ya luego iba a tirar mucho por ahí, pero luego, ya para hablaros un poquito del palmarés de los combates importantes, se enfrentó con Harry Wills, que había sido campeón del mundo y le ganó, le retiró de hecho en el año 27 y peleó, como se ha comentado Mateo, 3 veces con Smelling. Perdió la primera en el 29 en Estados Unidos, que es un combate que os voy a poner un trocito ahora mismo. Empató la segunda en casa, en Montjuic, y ya la revancha final en el 35 en Berlín, bajo los focos y también con la presión de Adolf Hitler, pues volvió a perder. Entonces, con Smelling perdió 2 y empató 1. Voy a poneros el primer combate, el que disputó en Estados Unidos. La calidad es peor porque este hombre no llegó a ser campeón del mundo y resulta que tenemos peores imágenes que Primo Carnera. Ahí tiene más suerte Mateo que nosotros. Y la verdad, este es el asalto número 14, creo que es. Y os podéis imaginar el 10. ¿Quién es quién? Dinos. La estás viendo, no, ¿verdad? será el de la izquierda, creo. Sí, ¿No? sí, está claro, sí. Las cejas más grandes son las del alemán, aunque no te lo parezca. Se te ve agresivo, como buen vasco, muy bien. Total. Es Pero que sí ves cómo era la técnica de esa época. La cabeza muy echada hacia adelante, que es raro porque unos años antes era era diferente. Los brazos hacia adelante y la cabeza hacia atrás. A finales del siglo XIX el boxeo era más bien con los puños hacia adelante y la cabeza hacia atrás. Y luego aquí empieza a cambiar y entonces es casi cabeza contra cabeza. Y muchas veces con la guardia muy baja. La guardia muy baja, fijar, ahora pero mismo son más ágiles. técnica... Se nota que el tamaño no es como el de Primo Carnera, que se mueve mucho. Total. Lo que pasa es que sí es cierto que Max Smelling era más grande y era mejor boxeador. Pero la técnica estáis viendo que era común, como os comenta Mateo, en esa época. Es decir, no veíamos grandes fintas. Es verdad que se estaban agachando para bloquear los golpes, pero la guardia muchas veces iba abajo, ¿no? O sea, las manos no las subían mucho ninguno de ellos. Contra Max Baer peleó en el 31 y le ganó. Y siempre comentó él que había sido su combate más duro, porque fue un combate de 20 asaltos, eso es que ya no vemos, y comenta que perdió 6,5 kilos de líquidos durante los 20 asaltos. Es verdad que ganó, pero aún así comentó que fue su combate el que más le costó. Y luego ya os vamos a hablar de los 2 combates que tuvo con Primo Carnera que vienen en este momento en su carrera. El primero, como os ha comentado Mateo, en Montjuic ante 70.000 personas y después en Roma en el 33. No te voy a vacilar mucho, pero que perdimos, le había prometido a Mussolini que le iba a tumbar al campeón español y no le tumbó. No le tumbó. Bueno, además estaba, ya te digo, en Roma fue en la Piazza di Siena, ¿Sí? Frente a 70.000 personas, y era increíble. Y en el Montjuic, ya te digo, según los datos, depende de dónde mires, hay quien dice 70, 75, 90.000, hasta 90.000 en Montjuic. O sea, fuera espectacular. Y ahora vamos a ver el vídeo, que es curioso, porque el vídeo, el primero de Montjuic, a mí me llama mucho la atención varias cosas, pero primero, es el 30 de noviembre del año 1930 y es en Montjuic al aire libre. Y se nota que no hace mucho calor, que hay viento, se puede ver, si pones el vídeo, se mueven las lámparas y se mueven al fondo, y al final del vídeo se puede ver como las banderas ondean mucho, con lo cual, y bueno, también cómo va vestido el árbitro no va vestido en mangas de camisas. Aquí tenéis el combate. ¿Cuánta gente había? ¿Cuánta gente había? Aquí está Primo Carnera. Madre mía, vaya monstruo. ¿Veis cómo ondean ya las lámparas, las luces? Eso significa que hacía viento, las banderas en el fondo, el árbitro vestido que parecía que iba a una boda. Parecía un curilla, y estos dos, dándolo todo, el 30 de noviembre. Madre mía.
No es por Y nada, la pero gente... la técnica, puestos a... Ya es verdad que os hemos comentado que la técnica no era muy buena de ninguno de los dos, pero la técnica del español es un poco mejor que la del italiano, ¿eh? El español se mueve mucho más, obviamente, por el tamaño, de que era más ligero y más pequeñito. El italiano, pues, se hacía valer por el peso, sobre todo, el mayor tamaño. Pero aquí no pelean tampoco tan mal los dos. No, 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 para Y nada. no, está Tenía bien. un par de cosas para justificar que perdimos. Uzkudun medía 1,78, pero es que parece ser que en el día del pesaje le sacaba 30 kilos Carnera a Uzkudun. 30 kilos, Sí, no está mal. probable. Además que Uzkudun ya tenía 34 años y Carnera solo tenía 26. Entonces, Es bueno. verdad, era mucho más joven y digamos que Carnera estaba empezando su carrera en el fondo, o por lo menos todo lo bueno estaba a punto de llegar. De hecho, de ahí a poco es cuando luego gana el Mundial. Sin embargo para Uzkudun ya empezaba un poco la parte final de Es su verdad que carrera, que ya iba luego para abajo. haría la Luego, final con el segundo combate. y por último, comentaros el segundo combate de Uzkudu con Primo Carnera en Roma, que este es el combate que te comentaba antes, Mateo, que le había prometido a Mussolini que le iba a tumbar al español, ¿no? Sí, le iba a tumbar. Es el año 1933. Mussolini lleva prácticamente 21 años en el poder y efectivamente, bueno, es en la plaza de Siena de Roma, que está a rebosar, unas 70.000 personas, y todo el mundo se cree que efectivamente que Primo Carnera va a noquear a Uzkudun y sin embargo no lo consigue. Terminan ganando, pero después de los 15 asaltos. Aquí lo Como tenemos. podemos ver en el vídeo, la diferencia de tamaño es grandísima y este es el único vídeo que encontramos, ¿no? Que es malillo, bueno, más bien muy malo, pero es que no hay más. Lo curioso es que al final, bueno, por lo menos lo que he leído aquí, que la crónica de la época dice que Uzkudun se ganó al público, que al final la gente salió aplaudiéndole Sí, porque todo el por las mundo ganas que le creía que lo puso. iban a noquear y este fue bastante valiente. Uzkudun fue muy valiente y la gente aplaudió. De hecho, hubo algunos abucheos y pitada para Primo Carnera. Hombre, era un poco injusto también con Primo Carnera que le dijeran eso, porque es que el único caos que le hicieron a Uzkudun fue Joe Louis, pero le tuvo que sacar casi todos los dientes de la boca para conseguirlo. O sea, que es que era muy Sí, difícil. no, Era no, muy no, poco el no era hombre. fácil noquearle, ¿eh? A Uzkudun no era fácil noquearle, vamos. Claro. Os comentó Mateo que perdió la revancha contra Smelling en Berlín en el 35 y luego ya su último combate, que tengo un trocito aquí, que es el combate mítico de que recordamos los españoles que se enfrentó con el supercampeón, con Joe Louis. Vamos a ver, aquí el español tenía 36 años, Joe Louis tenía 21 años, todavía no era campeón del mundo, pero era quien iba a ser. Y la verdad es que hay una diferencia de clase abismal. Es decir, Uzkudun hace todo lo que puede. De hecho, en el tercer asalto lo tuvo casi, o eso decía él, claro, que igual se lo comentaban a Joe Louis y no estaba tan claro. Pero en el cuarto asalto le hace 2 KOs y el árbitro tiene que parar la pelea. En estos 2 KOs, que luego os voy a poner una foto que va a tener que ver con esto que os estoy comentando, le rompió todos los dientes de la boca a Paulino Uzkudun, Joe Louis. De hecho, comentó después Joe Louis que no le había dado a nadie tan fuerte como le tuvo que pegar a Uzkudun para hacerle KO. El único combate por knockout que pierde Uzkudun, y la verdad es que se le quitaron las ganas. Dice, no me habían tumbado nunca y me he enfrentado a un chaval negro de 21 años que me ha puesto en ridículo. Me han hecho el KO en el cuarto asalto. Yo creo que es buen momento para retirarme. Os pongo el vídeo. Lo poquito que hemos encontrado tiene muy mala calidad, pero es que estamos hablando del año 35. A ver. Y además se fue el único KO en su último combate, pero vamos, contra Joe Louis. Eso es. Aquí lo No, tenéis. no contra una cualquiera. Tenemos 17 segundos nada más de los 2 KOs. Bueno, la verdad es que lo vemos en el suelo. Le cuesta levantarse un montón, pero bueno, como buen vasco, pues volvía y al final tuvieron que parar el combate, de hecho. Porque se levantó y quería volver. De hecho, podéis ver cómo el árbitro le tiene que sujetar y dice, bueno, ya se terminó el combate, amigo. Dejarlo. Y ahí terminó la carrera de Paulino Uzkudun. Justo al año siguiente empezó la Guerra Civil Española. Él volvió y peleó con el bando nacional. Como curiosidad, os tenemos que contar que encabezó un pelotón de fuerzas especiales que pretendía
liberar a José Antonio Primo de Rivera de la cárcel de Alicante. Al final no se produjo esta operación, entre otras cosas porque le acabaron fusilando a Primo de Rivera. Y supongo que por cuestiones políticas ha caído un poco en el olvido Uzkudun. También es cierto que acabó muy perjudicado. No, los últimos años de su vida no podía hablar. Esta virtud que tenía él de saber encajar los golpes al final le pasó factura, al final de su vida. Es decir, sabía encajar con 30 años, con 80 le costaron es que se llevaban unos golpes en esa época que eran tremendos. Incluso Primo Carnera, en las últimas entrevistas, hay una del año 67, a 2 meses de su muerte, que es cuando ya volvió definitivamente, volvió en abril del 67 a vivir a Italia y creo que en junio murió. Y le entrevistan y la verdad que es casi incomprensible lo que intenta decir. Y era más joven, porque luego Uzkudun se muere con 85 años. Con 85 años llegó, pero la verdad es que estuvo muy machacado los últimos años de su vida. Aquí en España se recuerda sobre todo a José Manuel Urtain, que también era vasco y había sido escolaris, y la gente los confunde un poquito. Es verdad que el récord de Urtain es mucho mejor, tiene un 55-11-4. Pero es que en realidad Urtain, queda muy feo que lo diga yo como español, pero es que no peleó con nadie. Llegó a pelear solo con Henry Cooper y con el campeón inglés que había tumbado y algunos dijeron ganado a Mohamed Ali, pero es que le tumbó en el 9º asalto. Y salvo ese combate, en realidad casi todos los combates de Urtain fueron en España. Aún así es curioso, como toda la gente recuerda a Urtain en España y ninguno nos acordamos de Uzkudun, que fue un super boxeador de los pesos pesados que peleó con los más grandes en aquella época. Igual es un poco injusto, a ver si cambiamos un poco esas cosas con este programa. Yo la verdad que no lo conocía mucho. Yo el boxeo español sé menos que el boxeo italiano, pero la verdad que es curioso, ha sido interesante investigar la vida de Uzkudun. Sí. Eso es. Fíjate, no sé si recuerdas que hace poco te descubrí un programa que tuvo Mike Tyson durante unos meses, porque Mike Tyson es un gran conocedor del boxeo, es un historiador del boxeo, sobre todo cuando era más chaval, y tenía un programa sobre los grandes pesos pesados de la historia. Y siempre hablaba de Pauline Uzkudun. Y es curioso como Mike Tyson habla de Pauline Uzkudun y aquí en España la gente no la recuerda. Yo creo que ya... Bueno, ya pensaremos en el próximo programa. A ver con qué nos animamos. Muy bien. Venga, pues chicos, hasta otra. Venga, chao, chao.